Cada día de mi vida.
Señor, no podemos vivir si tú no estás junto a nosotros. Te exaltamos, te adoramos, nos rendimos ante ti. Toma, oh Dios, nuestra vida y hazla a tu imagen y semejanza. Forma tu carácter en nuestras vidas. Queremos ser más como tú. Más de ti en nosotros y menos de nosotros. Como tú,
Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy te doy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy te doy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy te doy, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Señor, queremos oír tu voz. Háblanos a través de tu palabra. Señor, que sea ella hablando hasta lo más profundo de nuestro corazón, trayendo convicción, Señor, sobre todo lo que tú quieras hablarnos. En el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que salga de mi boca sea solo lo dirigido por tu palabra. Me cubro con tu sangre preciosa, cubro mi vida, mis hijos y todo cuanto tengo. Señor, cubre este momento. En el nombre de Jesús, y toda obra del enemigo la resistimos por la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Les invito a tomar asiento y a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y hoy quiero hablarles acerca de someternos a Dios y resistir al diablo. Someternos a Dios y resistir al diablo. Todo ser humano tiene tres enemigos: la carne, el mundo y el diablo. Con respecto a la carne, en Romanos 7:18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Así que Pablo en el capítulo 7 describía la lucha que hay en el interior del ser humano. El deseo de la carne y el deseo del espíritu, ambos deseos se oponen entre sí. Así que podríamos decir que un enemigo somos nosotros mismos. Después está el mundo, ¿no? Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, habla acerca de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el tercer enemigo entonces es el diablo, y lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, porque dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que hoy quiero hablarles puntualmente de dos enemigos, dos de estos tres: la carne y el diablo, que atentan contra nosotros mismos, ¿no? Dice Primera de Pedro 5, versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Lo primero que vemos en la primera parte del versículo 8 es: practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Punto número 1, practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo.
Y se da a conocer en nuestra vida más claramente cuando andamos en el Espíritu, cuando oramos, cuando nos mantenemos alerta. Es ahí cuando tenemos control sobre las pasiones, ¿no? Sobre, por ejemplo, las emociones. La Biblia dice, si se enojen, no pequen. Y algunos se dejan dominar por esa emoción y terminan pecando. No tienen control sobre ellos mismos. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa las conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Amén. Muchas veces pasamos situaciones difíciles, conflictivas, en el ámbito familiar, con los vecinos, en el ámbito laboral. Y muchas de estas cosas a veces son producto de nuestra mala conducta o carácter, o por andar en la carne. A veces doy algunas capacitaciones, talleres, y justamente lo que enseño es que tenemos que transmitir lo que sentimos de la manera correcta. Entonces algunas personas dicen, es que mi hijo me hace enojar, es que Pedro me saca, ¿no? Entonces lo que les enseño es, no es que mi hijo me hace enojar, yo me enojo, yo decido enojarme. No me hacen enojar. No es que yo soy pobrecita, yo no tengo responsabilidad. No, quizás esa conducta me desagrada, entonces me enojo. Pero no puedo echarle la culpa a mi hijo sobre mi enojo. Yo decido enojarme. Yo decido sacarme. ¿No? Y a veces este lenguaje cotidiano lo llevamos a la vida cristiana, ¿no? Entonces yo me anoté acá, el diablo me hizo pecar. No, vos pecaste porque quisiste. El diablo te tentó, pero uno decide pecar o no. Caer en tentación o no. Entonces, muchas veces tenemos que responsabilizarnos de lo que hacemos y de la conducta que tenemos, porque muchas veces las cosas que nos pasan son por nuestra propia responsabilidad. Pastora, ore por mí, ando mal de amores. Me dejó el hombre de mi vida, la mujer de mi vida, ore por mí porque no puedo más. Claro, omite que el hombre de su vida era un hombre casado o una mujer casada. ¿No? Entonces, Señor, necesito que intervengas en mi familia porque las cosas están mal, ¿no? Entonces pide oración, pero claro, omite que por ahí en una reunión familiar habló mal de un familiar que estaba ausente y ustedes saben cómo es eso, ¿no? Cuando uno habla mal de alguien que no está, chao. Entonces, no es que el enemigo se levantó en la familia, es que uno habló cuando no tenía que hablar. Habló en el momento equivocado, con la persona equivocada, ¿no? Si yo hablo de más, critico, soy chusma, entonces me genera problemas. Pero no es que el enemigo se levantó, es que yo me manejé mal. Entonces tengo ese tipo de problemas, ¿no? El diablo me está robando en la economía. Y quizás no estás honrando a Dios con tus diezmos y ofrendas. Quizás no llevas un presupuesto. Quizás estás endeudado, sos mal administrador. No es que el diablo te roba. Es que uno maneja mal sus finanzas, ¿no? Se levantó una lucha con mis hijos. Y quizás no pusiste límites sanos a tiempo. Quizás te dio miedo ejercer la autoridad de padre o madre que Dios te dio. Entonces tus hijos ahora se te van de las manos. Pero no es que se levantó de repente, es que nosotros también somos responsables.
Y muchas veces no practicamos el dominio propio. Entonces nos enojamos y explotamos en ira. Y dejamos que eso nos domine. No ejercemos el dominio propio. Muchas veces andamos en la carne. Entonces tenemos el fruto de eso, ¿no? Entonces, a los jóvenes y a los adolescentes los sábados les digo, y sé que a algunos esto se les quedó como grabado, se les quedó grabado a fuego. A la carne no se la doma ni se la entrena, a la carne se la mata. Porque si yo no mato a la carne me mata a mí. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu es contraria a los deseos de la carne. Crucificado estoy con Cristo Jesús y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y acabamos de leer recién que los malos deseos están crucificados, están muertos. Entonces yo no puedo como cristiano andar en la carne. Si yo ando en la carne tengo problemas. Entonces el primer enemigo que tenemos somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra carne. A nuestra carne la tenemos que matar todos los días. Pedro dice, manténganse en alerta y practiquen el dominio propio. ¿Por qué? Punto 2. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17, dice, recuerda, Dios le dice a los israelitas, recuerda lo que te hicieron los amalecitas cuando saliste de Egipto, cuando estabas cansado y fatigado. Salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra, que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalec. No lo olvides. Y yo me subrayé en mi Biblia, recuerda, y abajo, no lo olvides. O sea, Dios está haciendo hincapié en esto. Acordate. Acordate de que cuando saliste de Egipto, cuando salieron de Egipto y estaban cansados y fatigados, presten atención, ¿no? Los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y los atacaron por atrás. Y eso hace muchas veces el enemigo. A veces sí tenemos problemas. Y de repente se genera una situación en casa y de repente pasa algo y nosotros sabemos que no es producto de que yo ande en la carne. Yo estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces me doy cuenta que la situación que está pasando no es producto de que yo esté haciendo las cosas mal, sino es que hay algo espiritual que se está moviendo. El enemigo se está levantando en contra mía. Y el enemigo acá, en este caso, los amalecitas, atacaron a Israel cuando salieron de Egipto. Y esto lo vemos en Éxodo 17. ¿Qué pasó? Los amalecitas salieron y era la primera vez que los israelitas se enfrentaban, o sea, peleaban por primera vez. Entonces estaba el pueblo peleando y Moisés con la vara levantada. Y cuando Moisés estaba con las manos levantadas, el pueblo en la guerra ganaba. Pero cuando se cansaba, porque estuvo muchas horas, se cansaban los brazos y bajaba los brazos, el pueblo perdía. Entonces le sostenían los brazos a Moisés. Y eso es una gran enseñanza para nosotros, que el enemigo cada vez que quieras avanzar, se va a venir a tu encuentro, porque te quiere debilitar, porque quiere que no duermas, porque quiere que estés ocupado con actividades que no tienen importancia y descuides la oración, que pelees con tu fuerza. El enemigo te va a encontrar cuando estás agotado y cansado y te va a venir por atrás, porque no quiere que avances. Y ahí tenés dos opciones, o peleás o abandonás, o peleás o retrocedés. El pueblo de Israel peleó. Y algo importante es que yo recordaba o lo relacionaba con Nehemías, que el pueblo de Israel, cuando estaban reconstruyendo el muro, con una mano tenían una pala y trabajaban y con otra tenían la espada. Y así tenemos que vivir nosotros. Tenemos que trabajar y tenemos que orar. Tenemos que trabajar y pelear en oración para entonces avanzar. Algo importante también en este pasaje de Éxodo 17, que Moisés estaba con las manos levantadas y saben que los pastores están cada día orando y velando en oración por vos y por mí. Y es importante que nosotros estemos como sosteniendo los brazos, porque ellos son
quien oran y claman a Dios por nosotros todos los días. Son los siervos del Señor. Así que nosotros tenemos que estar unidos. El pueblo de Dios tiene que estar unido en oración y peleando la buena batalla de la fe, resistiendo al diablo. Amén. Así que el enemigo, nosotros no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Sabemos que él se levanta en nuestro caminar, que se levanta para debilitarnos, para matarnos, pero nosotros tenemos que resistir, pelear. No somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que avanzamos. Amén. Porque el diablo viene para robar los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra economía. El diablo viene para robar, matar y destruir. Así que ellos tenían que matar a los amalecitas. Dios les dijo, no te olvides de lo que hicieron. Y en 1 Samuel encontramos que llegó el momento de matar a los amalecitas. Y Dios le dijo a Saúl, mata a todos, al rey, al pueblo, al ganado, a todos. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó con vida al rey, dejó con vida al ganado, hizo lo contrario a lo que Dios le dijo. Entonces Dios lo desechó como rey y ungió a David. Y muchas veces el Señor nos dice, esto lo sacás de raíz en tu vida, lo sacás, no te sirve, si no lo sacás te mata. Y nosotros lo alivianamos, pero dejamos ciertas cositas ahí. Y eso al Señor le desagrada porque va en contra nuestra. El Señor nos dice, cuando el Señor nos dice esto que estás mal, tenés que ser radical, tenés que sacarlo de tu vida. Y si nosotros no lo hacemos, atentamos nosotros contra nosotros mismos. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en ascenso. El Señor siempre que nos marca algo, y no lo pensemos en términos de bueno o malo, el Señor nos marca algo para que nosotros seamos formados a su imagen y semejanza. Y siempre nos enseña y nos corrige, nos marca algo, porque tenemos que avanzar y siempre el Señor nos lleva hacia el crecimiento. Entonces, si no lo matamos, si no sacamos lo que tenemos que sacar, eso nos perjudica tarde o temprano. Y encontramos en 1 Samuel, capítulo 30, que David se estaba escondiendo de Saúl, estaba huyendo porque Saúl lo quería matar, estaba en tierra de los filisteos y vinieron los amalecitas y se llevaron a las mujeres, a los hijos, se llevaron cautivo a las familias. Y dice David que se puso a llorar, capítulo 30, versículo 4, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerza. También habían caído prisioneras las 2 esposas de David. Y dice, David cobró ánimo, versículo 6, y puso su confianza en el Señor. David llegó y encontró que los amalecitas, ese pueblo que Saúl no había matado del todo, se llevó cautivo todo y se llevó cautivo a sus 2 esposas. Y lloró, dice, tanto que se quedó sin fuerza. No sé si alguna vez usted lloró de tanta tristeza, de tan mal que algo que le pasó, que se quedó sin fuerza. Pero David lloró de esa manera. Pero después se levantó, cobró ánimo y fue a consultar al Señor. Y le dice, Señor, ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Y Dios le responde, persíguelos, vas a alcanzarlo y rescatarás a los cautivos. Y así fue que David fue, mató y conquistó y recuperó a su familia. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Tenemos que ser de los que avanzan, de los que resisten y de los que se someten a Dios. Y este es el último punto. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir. Dice, resistirlo firmes en la fe, ¿no? Y lo vuelvo a decir, si nosotros queremos que el diablo huya, tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios y resistir al diablo. Es una fórmula perfecta. Me someto a Dios, resisto al diablo y el diablo huye. No dice, y puede que huya y voy a ver, lo evalúo en el momento. No, Dios dice, sometete, resistí y se va a ir. Ahora, someterse significa aceptar sin oponer resistencia a la palabra de Dios. Es rendirme a la palabra de Dios. Es una acción voluntaria, diaria de vivir la palabra de Dios, de andar en el Espíritu. Es ahí cuando yo me someto a Dios.
y me da una posición de autoridad espiritual. Saben que hace unos meses atrás mi abuela me llama, hago una videollamada con mi abuela, mi tía, y me dice, Andrea, me tenés que pasar la receta porque tu mamá no me da la receta. Y yo me río y le digo, aunque quisiera, no te la puedo dar porque no la tengo. ¿Pero qué? ¿Vos no cocinás? La verdad que no, trabajo, tengo mil cosas. No, si quiero algo, bajo y como. ¿No? Ese día me llama mi mamá y me dice, Andrea, hice lemon pie, ¿querés? Bueno, esa es la bendición que me toca. En otra etapa de mi vida, agarraré los libros y cocinaré. No es que no sepa, pero no tengo tiempo en este momento. Entonces, me dice, pero vos sos re cómoda. Bueno, ¿envidia? Es la bendición que me toca. Ahora, en la parte espiritual, yo no puedo manejarme así. Ahí sí, estoy frita. Yo no puedo decir, ¿podés orar por mí todos los días? No, yo tengo que orar. Porque si yo no oro, ando en la carne. Si yo no oro, no estoy alerta. Si yo no oro, sí voy a tener problemas porque no voy a hacer las cosas como Dios quiere. Si yo no oro, el enemigo me ataca y me encuentra desprevenida. Y saben que cuando yo era adolescente, yo veía que había ciertas personas que se acercaban a mi mamá y lo decían delante mío, así que... Y decían, pastora, ore por mí porque tengo tal situación. Entonces mi mamá oraba, le aconsejaba, y esta persona yo veía, venía un viernes, al otro sábado venía, y siempre con el mismo problema. Entonces yo me quedaba pensando y me generaba intriga, digo, pero ¿por qué no ora en la casa esta señora? Decía yo. Pero yo lo decía, o sea, de verdad. Porque mi mamá enseña en la iglesia lo que me enseña a mí. Cuando a mí me pasaba algo, mi mamá me decía, oraba por mí, hubo un tiempo en que oraba por mí, y después de orar me enseñaba cómo yo tenía que hacer la próxima vez que me pasara una situación similar. Entonces para mí, yo me sorprendía, decía, ¿por qué no oraba? Porque si yo oro en mi casa y tengo victoria, orando yo sola, ¿por qué la señora no podía hacerlo? Esa era mi inquietud. O sea, si yo oro y el diablo se va, porque esa señora necesita que mi mamá ore para que el diablo se vaya. Entonces yo pensaba, ¿no? Y hoy recordaba ese planteo que me hice. Y claro, la clave está en que las personas no se someten a Dios. Entonces no pueden resistir al diablo. Necesitan que otra persona resista al diablo por ellos. Porque la palabra de Dios es clara. Sometete a Dios, resistid al diablo y el diablo va a huir. Si vos resistís al diablo y el diablo no se va, pensá, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás sometido a Cristo? ¿Vivís en el Espíritu? ¿Hay áreas en tu vida que le estás dando lugar al diablo? Eso es importante que nosotros lo pensemos, porque la palabra de Dios nunca falla. Y tenemos que resistir al diablo, firmes en la fe. Resistir significa estar en pie y en contra. Ustedes imagínense en un boxeo, ¿no? Uno cuando resiste, me quieren tirar, pero yo no me dejo. Entonces, imagínense en Rocky 4 peleando contra Iván Drago, ¿no? Último, el rubio alto. ¿Ustedes vieron la película de Rocky? A Rocky lo matan, pero en el último round se levanta y lo mata, ¿no? Y sale campeón. Bueno, lo mismo pasa con nosotros. ¿Saben que el año pasado, cuando estábamos en cuarentena, fase 1 o 2, no me acuerdo ahora, era extraño porque yo necesitaba comprar globos y llamaba al cotillón y me decía, te espero en la esquina con los 5 globos. Parecía una transacción ilegal porque yo me iba a la esquina, me daba los globos. Bueno, y en ese caminar, en ese que íbamos al cotillón, uno de mis hijos me acompaña y me dice, mami, te tengo que decir algo, tomé una decisión. Bueno, decime, no voy a seguir más a Dios. Y yo ya empecé a alentar el caminar, ¿no? Y yo digo, ¿qué? Yo ya te escuché a vos, ya me enseñaste todo lo que me tenés que enseñar, pero ahora yo ya soy grande y tomo mis decisiones.
Y entonces yo le empecé a hablar y me decía, no, 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 no te quiero escuchar, no te quiero escuchar, no te quiero escuchar, porque yo le hacía recordar varias cosas. Y claro, ahí me sentía como Rocky en el RAW, en el RAW no, en la cancha esta, que no me acuerdo ahora cómo se llama, eh, en el ring, peleando, porque yo venía peleando, ¿no? El estar en mi casa encerrada no fue un tiempo donde yo estuve sin hacer nada, yo trabajé más que nunca. Es más, identifiqué cosas que pasaban en mi casa, y entonces yo estaba así como muy enfocada, orando, peleando en oración, y me encontré como con Amalek, y me vino por atrás. Atacó por la retaguardia y recibí un golpe que como Rocky me tiró. Y cuando estaba tirada, que el referee contaba, ¿no? Venía a mi mente, qué vergüenza, Andrea, otro golpe más. Otro golpe más para tu familia. ¿Será que sos una mala madre y no enseñaste como tenías que haber enseñado? Porque uno sabe que cuando un hijo le dice no quiero ir más a la iglesia, no es que dice, no está hablando de una religión, está hablando de Dios, se quiere apartar de la vida. Y yo sentí la desesperación que sienten los padres cuando vienen y me dicen, Andrea, anda a hablar con mi hijo porque no me quiere escuchar. Andrea, anda a hablar con mi hija porque no quiere venir más a la iglesia. Yo sentí la desesperación que sienten los padres cuando vienen a hablar conmigo por sus hijos. Es más, atiné a mandar un mensaje al equipo de jóvenes y decir, hablen con... Pero en ese momento que mandé el mensaje dije, ¿qué estoy haciendo? La madre soy yo. Entonces me paré como se paró Rocky y empecé a resistir. Y dije, mira, diablo, yo no te tuve hijos. Yo no te tuve hijos, yo le tuve hijos a Dios. Mis hijos están consagrados desde que estaban en mi vientre. Así que, ¿vos querés esto? Bueno, me puse a orar y me puse a ayunar. Lo primero que hice fue clamar a Dios por misericordia. Yo me humillé delante de Dios. Y después empecé a orar y a reprender y a atacar en los aires, porque mi lucha no es contra sangre y carne. Y eso duró una semana. Una semana. Yo a la mañana, a la tarde, a la noche oraba. Lo único que podía hacer era orar. Y una noche me golpeé a la puerta de mi habitación, entra y me dice, estoy mal. Sé que lo que decidí está mal. Y entonces pude hablar y era algo terrible, porque el diablo de una cosita insignificante le hizo la cabeza como que la solución era apartarse de Dios. Y saben que le habló el Espíritu Santo a su corazón, por eso vino a mi habitación a hablar conmigo. Pero si yo no hubiese orado, pero si yo hubiese ante la prueba quedarme en el llanto nada más y no hubiese peleado, hubiese perdido la batalla. Pero como Rocky me levanté en el último round y empecé a pegar hasta que Iván murió. ¿No? Entonces es así como nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos que identificar lo que me está pasando. ¿Es producto de mi manera de vivir? ¿Me llevo mal con las personas porque hablo de manera agresiva? ¿Mis hijos no me entienden porque yo les hablo mal? ¿Tengo problemas de dinero porque soy un derrochador? ¿Porque estoy lleno de deudas? No, yo tengo que identificar, ¿me pasa esto porque ando en la carne, los deseos de la carne? ¿O es realmente algo espiritual? Porque yo sé. Porque la palabra de Dios dice, someteos a Cristo. Cuando yo estoy bajo la cobertura del Señor, lo que me toca es resistir. Y el diablo va a huir. Oro y puede que el enemigo se vaya en esa oración, puede que tenga que orar y ayunar una semana o años, pero yo no voy a parar hasta que el diablo no huya. Y esa es la forma que el cristiano tiene que vivir, determinado, ¿no? Violento, porque el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esa habla de la intensidad de la lucha y de la guerra espiritual.
Por eso es importante que estemos en un grupo de oración, para que nos apoyemos en oración. Pero yo no puedo depender de que otro ore por mí. No funciona. Claro, por eso ahora entiendo por qué algunas personas, les cuesta tomar autoridad y resistir al diablo en la semana. ¿Por qué les cuesta tanto levantarse? Porque no se someten a Cristo, porque someterse a Cristo significa vivir la palabra todos los días. Andar en el Espíritu todos los días. Y el Señor nos insta en esta tarde a que nosotros revisemos nuestra conducta. Si hay pecado, que renunciemos a eso, desechemos la manera que al Señor no le agrada y vivamos en el Espíritu. Y por otro lado entendamos que la lucha espiritual es fuerte y es intensa y que nosotros tenemos que resistir firmes en la fe. Firmes en la fe. Puede que venga un golpe y te haga caer, pero nos levantamos y seguimos peleando, porque el Señor está por nosotros. Y si el Señor está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria está asegurada. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Amén. Señor, estamos en tu presencia y confiamos en ti. Les invito a que se pongan de pie y hable por unos momentos con el Señor. Hable por un momento con el Señor. Si tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados, pídale perdón. Y decida nunca más volver a caer en ese error. Ponga un alto ahora. Modifique su conducta. Deje que el Señor transforme su carácter. Tome una decisión y humíllese delante del Señor, porque el corazón humillado y contrito no desprecia al Señor. Y si se da cuenta de que usted está viviendo como un hijo de Dios, está viviendo en la palabra del Señor, pero se da cuenta de que lo que está pasando en su casa, en su vida, porque la lucha puede ser personal, en su trabajo, en sus finanzas, en cualquier ámbito, es espiritual, entonces remánguese y pelee con las armas espirituales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, para destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos que tener puesta nuestra armadura y resistir. Señor, te pido que tú estés obrando en cada corazón. Obra, Espíritu Santo de Dios, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio sobre cada uno de nosotros. Espíritu Santo, transforma nuestro interior. Señor, y obra sobre cada familia, sobre cada persona que está bajo opresión del enemigo. En el nombre de Jesús nos clamamos a tu nombre y resistimos toda obra de las tinieblas, todo lo que se levanta en contra de nuestras vidas, en contra de nuestra familia, sobre nuestra mente. En el nombre de Jesús lo echamos fuera por la sangre de Jesucristo. Señor, tomamos, Señor, tu palabra, nos mantenemos firmes en la fe y clamamos a ti confiando que la victoria ya es nuestra, porque tú ya has vencido. Tú peleas por nosotros. Tú eres un poderoso gigante que va delante de nosotros, peleando por nosotros. Señor, nos ponemos bajo tu cobertura. Nos sometemos a ti en el nombre de Jesús. Y una vez más te pedimos, quebranta nuestro corazón. Queremos menguar para que tú crezcas.